Hola, gente, ¿cómo están? Y la entrenador personal y coach nutricional. Tengo unos minutitos para platicar con ustedes y explicarles sobre los carbohidratos. Ya les hice un video en el que ustedes pueden aprender a hacer una distribución de macronutrientes, cómo es exactamente que ustedes tienen que distribuir sus macros de acuerdo a su necesidad y de acuerdo a su consistencia corporal actual. Así que les voy a dejar el video debajo del link. Dale video debajo de este video, valga la redundancia, para que ustedes puedan aprender un poco. Ahora vamos a hablar de ese macronutriente tan importante que es hidratos de carbono o carbohidratos. Existen dos tipos, los simples y los complejos, los buenos y los malos. Y siempre esto nos confunde. Nos confunde por qué de los carbohidratos malos, por qué de los carbohidratos buenos, cuáles son las diferencias y cuáles son los que usted debería consumir y en qué momento. Todo esto se tiene que considerar. Pero vamos a comenzar primero hablando sobre lo que son los carbohidratos. En el video anterior les expliqué que ustedes, mientras se encuentren en un déficit calórico, ustedes pueden perder peso, aún incluyendo sus carbohidratos. Supongamos que usted es una persona que pesa 150 libras y quiere deshacerse probablemente 10 o 20 libras de peso o de grasa corporal, mientras usted esté en un déficit calórico que puede ser un déficit de un 20 o un 25%, menos de las calorías que su cuerpo requiere diariamente, menos de su tasa metabólica basal, usted va a perder peso. Ahora, usted ya haya creado ese déficit calórico, usted ya tenga ese número de calorías que usted tiene que consumir en déficit, usted va a hacer su distribución de macronutrientes. Entre esa distribución de macronutrientes, usted va a incluir el carbohidrato. Lo típico es que se incluya un 40-40-20, 40% de carbohidratos, 40% de proteínas y un 20% de grasas. Esa sería una distribución típica. Ahora, si usamos eso como referencia, vamos a suponer que una persona, utilizando esto otra vez como referencia, porque son números que van mucho, tienen mucho que ver, el peso de la persona tiene mucho que ver, cómo entrena, tiene mucho que ver muchísimas cosas, pero vamos a utilizar, como siempre se hace, 2000 calorías, suponiendo que una persona tiene una tasa metabólica de 2000 calorías. De esas 2000 calorías vamos a sacar un 40%. Un 40% de 2000 calorías vendrían siendo 800 calorías, ¿correcto? 800 calorías, ese sería un 40% de las calorías de 2000. Vamos a hacer esto bien, chavos, porque eso de estar haciendo las cosas así como que no se me da muy bien. 2000 por 40%, sí, son 800 calorías. Ahora, esas 800 calorías lo vamos a dividir entre 4. ¿Por qué? Porque cada gramo de carbohidrato contiene 4 calorías. Entonces, eso nos da a 200 gramos de carbohidratos. Esta persona podría consumir 200 gramos de carbohidrato y aún así va a haber buenos resultados. Ahora, cuando se trata de los carbohidratos, vamos a pausar esto por un momento. Necesitamos 200 gramos de carbohidrato. Tenemos los simples y tenemos complejos. Tenemos simples, antes de vapes, escríbeme, correcto. Bueno, tenemos los simples y tenemos los complejos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos dos tipos de carbohidratos? Vamos a poner bien sencillo. La diferencia entre estos dos es la existencia de fibra en cada uno. Vamos a hacer la comparación. En simples, tendríamos arroz blanco, y en complejos, arroz integral. Ahora, ¿qué sucede con estos dos macronutrientes? Los dos son lo mismo, es arroz, pero uno es integral y el otro es blanco. El arroz blanco ha sido desnudado, el arroz blanco se le ha quitado la fibra, por eso se vuelve un carbohidrato simple. El arroz integral o el brown rice es un arroz que es mucho más difícil de digerir porque tiene fibra. ¿Qué sucede cuando es más difícil de digerir? Que el consumo o la absorción del carbohidrato, porque si saben, el carbohidrato se convierte en azúcar y ese azúcar va a nuestro torrente sanguíneo. Cuando nosotros consumimos arroz blanco, ese azúcar se absorbe de una forma mucho más rápida. El índice glucémico es bastante alto. Ahora, cuando nosotros consumimos arroz integral, por su existencia de fibra, esa absorción
es mucho más lenta, entonces hay más tiempo, es una extensión de tiempo mucho más prolongada que si fuera arroz blanco. Al existir una extensión más prolongada, va a haber menos secreción de insulina, menos probabilidades de que se acumule como grasa y nuestro nivel de energía va a ser mucho más prolongado también. Entonces, por eso es que se utiliza mucho más el arroz integral que el arroz blanco, porque sí hace una diferencia en nuestro índice glucémico. Si nosotros tenemos el azúcar en 80, ¿ok? Y nosotros consumimos media taza o una taza de arroz, vamos a poner 3/4 de taza de arroz. Esto nos va a elevar nuestro azúcar. Esto tiene un índice glucémico de, vamos a decir, 60. 60 lo sumamos a 80 y eso nos va a elevar a 140 el azúcar, ¿ok? Por otra parte, ese mismo cuarto de taza de arroz, esto estamos usando como referencia, chavos. Okay, no son números exactos, solo para que ustedes tengan la idea. Esos 3/4, de arroz tienen, por su existencia de fibra, tienen un índice glucémico de 30, entonces significa que nuestro azúcar de 80 solamente se va a elevar a 110. Ahí ven la diferencia. Ahí ven por qué las personas diabéticas, por ejemplo, es mejor que utilicen productos que sean de un bajo índice glucémico como lo es el arroz integral. Ahora, comparamos el arroz integral, el arroz blanco con el arroz integral, el pan blanco con el pan integral, la papa normal que es puro almidón, la papa blanca con el camote que es un carbohidrato complejo. Entonces ahí ustedes van viendo las diferencias de lo integral a lo no integral, cuáles son las diferencias. Ahora, ¿significa eso que debemos llamarle a este tipo de carbohidratos simples, los deberíamos nosotros llamar carbohidratos malos, como se conocen? Hay carbohidratos malos y carbohidratos buenos. ¿Es eso efectivo? Sí y no, porque realmente no son del todo malos. Porque hay ocasiones durante el día en las que nosotros necesitamos que ese azúcar sea absorbido de una forma mucho más rápida. Okay, y ahora les voy a explicar en qué momento es muy bueno que nosotros consumamos un carbohidrato simple en vez de un carbohidrato complejo. Vamos a suponer que nosotros vamos a entrenar y queremos tener un nivel de energía prolongado por un periodo tal vez de 1 hora, que es lo que va a durar nuestro entrenamiento de pesas. Vamos a consumir un carbohidrato complejo, ¿correcto? Vamos a consumir avena, vamos a consumir camote, vamos a consumir arroz integral, vamos a consumir cualquier otro carbohidrato que sea de un bajo índice glucémico. Muchas ocasiones, en mi caso, por ejemplo, yo consumo la mitad del carbohidrato complejo y la mitad del carbohidrato simple para antes de entrenar. Eso, aparte de que me va a dar una energía prolongada, me va a dar un spike, una elevación de azúcar en la sangre que me va a permitir comenzar con fuerza mi entrenamiento. Ya después quedo con el resto que es el carbohidrato complejo. No se va a acumular como grasa porque le voy a dar utilidad durante el entrenamiento. Esa es una muy buena opción, utilizar mitad y mitad. Si no, puede utilizar complejo. Ahora, supongamos que ya nosotros dejamos de entrenar. Ustedes dejaron de entrenar y probablemente ustedes han sentido ese bajón de azúcar después de que ustedes terminan una muy buena rutina de levantamiento de pesas. Ese bajón, ese mareo que les da, eso es el azúcar que se ha depletado. Entonces, ¿qué es lo que necesita nuestro cuerpo en ese instante? Necesita, si ya acabamos con nuestro entrenamiento, ya hicimos nuestras pesas, probablemente ya hicimos nuestro cardio, nos sentimos débiles, necesitamos un carbohidrato que sea de absorción rápida. Entonces, en ese caso, nosotros podríamos utilizar una taza de arroz, en el caso de los hombres, media taza de arroz, en el caso de las mujeres. Podríamos utilizar, muy típico, yo lo uso todo el tiempo, una banana, que es un carbohidrato simple. Podríamos utilizar tal vez una galleta, podríamos utilizar un pan, podríamos utilizar cualquier cosa que sea un carbohidrato simple. Pero ¿qué es lo que sucede? Ese carbohidrato va a ser absorbido de forma rápida, pero nuestra insulina va a agarrar ese carbohidrato, lo va a convertir en glucógeno, que es la forma de almacenamiento del carbohidrato, del azúcar, y lo va a guardar en nuestros depósitos de glucógeno que se encuentran en el hígado y a lo largo de nuestros músculos. Entonces, vamos a básicamente
nivelar nuestros niveles de azúcar, vamos a nivelar nuestros niveles de energía y nos vamos a sentir mejor a lo largo del día, ¿okay? Siempre y cuando consumamos la cantidad de carbohidratos que se requiere, en cuestión de que no consumamos exceso de carbohidratos, porque no nos vamos a dejar ir una banana y también un plato de arroz y etcétera. No podemos hacer eso porque entonces ya ahí tenemos un problema. Ahora, después de entrenar, el carbohidrato simple es una muy buena opción. Pero entonces, ¿cómo hace usted para escoger los carbohidratos y las cantidades? Nos devolvemos al ejemplo entonces de la persona que necesita consumir 200 gramos de carbohidratos al día. Vamos a distribuir esos 200 gramos en dos partes. Los vamos a distribuir obviamente en simples y complejos. Vamos a utilizar de 200 gramos, vamos a utilizar 100 gramos de simples, ¿ok? Y simples. Y vamos a utilizar 100 gramos de complejos. Ahora, cuando se trata del carbohidrato simple, lo vamos a utilizar en dos ocasiones muy importantes. La primera es la que les acabo de mencionar, después de entrenar. ¿Cuánto necesitamos de carbohidrato después de entrenar? Una persona que probablemente pesa unas 150 libras, lo que necesita es no más de unos 35 gramos de carbohidrato. 35 gramos de carbohidratos simples, ya de aquí lo vamos a utilizar después de entrenar. Vamos a utilizar 40 gramos de carbohidratos complejos antes de entrenar. Aquí nos quedan 65 gramos de carbohidratos simples y aquí nos quedan alrededor de 60 gramos de carbohidratos complejos. El resto de los carbohidratos complejos los vamos a utilizar probablemente en la mañana. En nuestro desayuno puede ser media taza o 3/4 de taza o 1/4 de taza, dependiendo de la persona, de avena. Okay. Podemos en ese instante también, si quisiéramos, agregar la mitad o una banana entera y eso nos daría un muy buen desayuno que nos va a dar un muy buen nivel de energía y no se va a acumular esa grasa, ese carbohidrato no se va a acumular como grasa. Okay. Ahora, el resto del carbohidrato simple lo podemos utilizar dentro del entrenamiento. Una muy buena opción es si su entrenamiento va a ser prolongado, si usted va a estar entrenando por un periodo probablemente de más de una hora y media, por ejemplo, usted puede consumir un Gatorade durante el entrenamiento. El Gatorade tiene sodio, potasio, magnesio, le mantiene los electrolitos elevados, lo mantiene hidratado y tiene azúcar también que lo va a mantener con energía durante el entrenamiento. Sí, usted se podría consumir un Gatorade que contiene carbohidratos simples. Entonces, así usted puede hacer esa distribución de esos carbohidratos. Okay. Muchas personas dicen, yo no consumo carbohidratos después de las 6 de la tarde. Está bien, no tiene que. Esos 200 gramos usted los puede consumir en un periodo de entre 12 del mediodía a 6 de la tarde. En ese periodo usted puede consumir sus carbohidratos. Si a usted le gusta una fruta, usted puede consumirla. Si a usted le gusta una barra de granola, usted puede consumirla. Siempre y cuando usted lleve el control de qué es lo que está consumiendo y cuánto está consumiendo para que no se pase de esos 200 gramos. ¿Okay? Pero sí se puede consumir. Entonces no hay que satanizar, no hay que pensar que los carbohidratos simples son carbohidratos malos, porque son carbohidratos que se les puede dar una buena utilidad. Ahora les voy a dar un truco. Yo tengo muchas personas, clientes, por ejemplo, que me han dicho, es que no paso el arroz integral. El arroz integral es muy horrible. El arroz integral no me gusta. El arroz integral es difícil de cocinar. El arroz integral no tiene sabor. Siempre te van a salir con eso. Entonces, yo les doy una idea. Bueno, ¿cómo hace el arroz blanco? Pero se toma, antes de comer, se toma por lo menos 4 onzas de agua con una cucharada de fibra. Entonces, eso lo que va a hacer es que básicamente estamos consumiendo el arroz blanco, pero encima le estamos poniendo fibra. Entonces, esa fibra va a evitar que nuestro cuerpo absorba el arroz blanco de golpe y técnicamente lo convierta en arroz integral. Aunque sea blanco lo que está utilizando, la fibra va a evitar que ese azúcar se absorba de un solo. Entonces, esa es una buena opción también si a usted no le gusta el arroz integral. Esto dando un ejemplo del arroz, ¿ok? Eso es lo que sucede con los carbohidratos simples y los carbohidratos integrales o los carbohidratos complejos. Carbohidratos simples, carbohidratos complejos, carbohidratos malos, carbohidratos buenos, carbohidratos de alto índice glucémico porque elevan nuestro azúcar en la sangre, o carbohidratos de un bajo índice glucémico. El índice glucémico es la rapidez con la que su cuerpo absorbe el azúcar del producto. Eso es lo que es el índice glucémico. Obviamente, mientras más azúcar absorbe su cuerpo, más secreción de insulina va a haber. Y ya sabemos que mucha secreción de insulina
no es muy bueno porque nos vuelve resistentes a la insulina, hay mucha acumulación de grasa, el exceso de carbohidratos, si nosotros comemos esto en exceso, nuestro cuerpo va a acumular algún porcentaje de ese carbohidrato como glucógeno para ser utilizado como energía eventualmente durante el día, pero el resto, si ya nuestros depósitos de glucógeno están llenos, lo que nuestro cuerpo va a hacer es que ese carbohidrato, el hígado lo va a transformar en grasa y lo va a almacenar. Y así es como nosotros nos vamos engordando, por el exceso de consumo calórico y el exceso de carbohidratos. Así que esta es la forma como ustedes lo pueden hacer. Ahora, hay muchas personas que optan por no consumir tanto carbohidrato. Hay personas que sus planes de alimentación, en vez de hacer un 40-40-20, que viene siendo 40-40-20 en cuestión de carbohidratos, proteínas y grasas, simplemente hacen, por ejemplo, elevan las proteínas y las grasas, y en las proteínas pueden hacer un 30, aquí pueden hacer un 50 y aquí pueden hacer un 20. O sea, hacen 20, 50, 70. 20% de sus calorías provenientes de carbohidratos, 50% de sus calorías provenientes de proteínas y un 30% de esas calorías provenientes de grasas. Esta es una muy buena opción también. Esta es una opción que usted puede utilizar igual, siempre y cuando se mantenga usted debajo de esas 2000 calorías, usted va a estar bien. Si usted está en un déficit calórico, usted va a estar bien. Pero esto lo hacen personas, por ejemplo, que no tienen tanta actividad física. Si usted no tiene tanta actividad física, si usted es sedentario, usted no necesita tanto carbohidrato. Usted puede hacer un plan más casi como que cetogénico, como este, por ejemplo, y no tiene que consumir 200 gramos de carbohidrato, pues usted no entrena, o el entrenamiento que usted hace es probablemente muy lento, no es tan intenso, no necesita levantar pesas. Entonces, si ese es su caso, usted puede disminuir el consumo de carbohidrato y eleva el consumo de proteínas y eleva siempre lo que es la grasa, obviamente grasas buenas. Ahora, cuando se trata de un déficit calórico, hablamos de un 20%, 25%. No se exceda de ese déficit calórico tampoco, porque el exceso de déficit calórico provoca que nuestro cuerpo se regule y se estanque. Y eso vamos a dejarlo para otro video. ¿Okay? ¿Cómo podemos nosotros evitar estancarnos dentro de un plan de alimentación en el que queremos o con el que queremos bajar la grasa corporal? ¿Cómo podemos hacer para poder seguir avanzando sin que nos estanquemos? ¿Ok? Pero se los dejo aquí. Estos son los carbohidratos, chavos. Pueden consumirlos siempre y cuando tengan control, siempre y cuando comprendan la diferencia de los simples a los complejos. Si tienen preguntas, dudas, sugerencias, lo pueden dejar aquí en los comentarios. Igual, aquí les dejo el enlace al video anterior que había hecho en el que explico cómo usted puede crear su plan de alimentación por sí solo. Eso fue Eli, su entrenador personal y coach nutricional. Bye, bye.